Al parecer, espías chinos disfrazados de turistas intentaron infiltrarse hasta en 100 ocasiones en bases militares estadounidenses. Washington se encuentra en estado de alerta máxima, haciendo sonar alarmas sobre posibles amenazas de espionaje, mientras legisladores plantean graves preocupaciones. Pero eso es solo la punta del iceberg de la amenaza china. ¿Cómo espía el Partido Comunista Chino a Estados Unidos? ¿Y cómo hace para ocultarse a plena vista? Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Ciudadanos chinos, a veces haciéndose pasar por turistas, accedieron hasta en 100 ocasiones en los últimos años a bases militares y otros lugares sensibles de Estados Unidos. Se los llama intrusos por intentar entrar sin autorización. Hoy tenemos más información sobre esto, lo que las autoridades denominan amenazas potenciales de espionaje. El Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses anónimos, informó que el FBI, el Departamento de Defensa y otras agencias llevaron a cabo una revisión el año pasado para tratar de limitar este tipo de incidentes. En los cerca de 100 casos investigados, los intrusos iban desde ciudadanos chinos a los que se encontró cruzando un campo de misiles estadounidenses en Nuevo México, hasta submarinistas nadando en aguas turbias cerca de una base de lanzamiento de cohetes del gobierno estadounidense en Florida. Las autoridades afirman que las tácticas parecen estar destinadas a poner a prueba los protocolos de seguridad de instalaciones militares estadounidenses y otros emplazamientos federales. En los incidentes ocurridos en zonas rurales con escaso turismo, suelen participar ciudadanos chinos que, según las autoridades, son obligados a prestar servicio y a informar al régimen comunista. La preocupación por el espionaje del PSC es grande, después de que el globo espía chino cruzara a Estados Unidos antes de ser derribado a principios de este año. The Chinese government conducts significant espionage activities inside the United States already for a number of years. Whether it's the coercion of a number of Chinese students in colleges in the United States, whether it's spy balloons that we allow to fly over the United States, and frankly, even satellites in outer space that are constantly monitoring the U.S. El representante Jason Crow, miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dice que el Congreso está considerando legislar sobre el tema. Esto se debe al temor de que el creciente número de intrusos pueda pasar desapercibido o ser subestimado, ya que la mayoría de las leyes sobre intrusión son de ámbito estatal y local, pero no federal. Funcionarios familiarizados con los incidentes afirman que muchos de los intrusos solo son detenidos brevemente y luego escoltados fuera de Estados Unidos. En mayo, un vehículo lleno de ciudadanos chinos fue detenido cuando intentaba entrar en una base militar estadounidense. En su interior se encontró un dron. Y justo en las instalaciones de esta base se exhiben algunas de las tecnologías militares más confidenciales y las estrategias de guerra más avanzadas del Pentágono. Una nueva investigación cada 12 horas. Esa es la tasa de espionaje chino en Estados Unidos, estimada por el director del FBI, Christopher Wright. La agencia afirma que los casos de espionaje vinculados a China aumentaron un 13% en la última década. Entremos en materia. We consistently see that it's the Chinese government that poses the biggest long-term threat to our economic and national security. Wright afirma que Beijing utiliza todas las herramientas a su alcance para obtener una ventaja estratégica sobre Estados Unidos. Eso incluye robo encubierto, transferencia forzada de tecnología, aprovechamiento de investigaciones y ciberataques. The Chinese government sees cyber as the pathway to cheat and steal on a massive scale. Pero, ¿hasta qué punto es una amenaza? Para darnos una idea, veamos el historial de espionaje chino en Estados Unidos. En primer lugar, Microsoft reveló en julio una gran intrusión de seguridad por parte de ciberespías chinos. Piratearon las cuentas de correo electrónico de 25 organizaciones y de un grupo de funcionarios estadounidenses, entre ellos la secretaria del Departamento de Comercio, Gina Raimondo. El experto en ciberespionaje chino James Andrew Lewis describe la situación actual como una crisis cibernética. People think we can be friends with China really need to take a deep breath, though, because the Chinese are the most
aggressive espionage agency in the world. Otro caso es la mayor plataforma de redes profesionales del mundo, LinkedIn, que se convirtió en una herramienta del régimen chino para reclutar espías. Y entre los objetivos se encuentran exfuncionarios del gobierno estadounidense. They will know your interests, your behavior, your geolocation, and they will start regurgitating back to you to shape your behavior. ¿Y con qué más nos encontramos? A principios del mes pasado, 2 marineros de la Marina estadounidense fueron detenidos acusados de vender secretos militares sensibles a China. The charges demonstrate the PRC's determination to obtain information that is critical to our national defense by any means, so it could be used to their advantage. En ambos casos, China ordenó a los marineros de la Armada que ocultaran su conspiración y destruyeran las pruebas de los planes. Más allá del ámbito militar, agentes chinos también espiaron secretos comerciales estadounidenses. El año pasado, un tribunal de Estados Unidos condenó a 20 años de prisión al agente del Ministerio de Seguridad del Estado chino Su Yang-hun. Se trata del primer agente de los servicios de inteligencia chinos extraditado a Estados Unidos, después de que supuestamente atentara contra empleados de empresas emblemáticas de la industria aeroespacial estadounidense, como General Electric, Boeing y Honeywell. Y en mayo, 2 agentes chinos fueron acusados de soborno dirigido por Beijing en suelo estadounidense. Intentaron llevar a cabo el objetivo de China de, y cito, derrocar a Falun Gong. Intentaron sobornar a un agente encubierto, que creían que era un agente del IRS, para que revocara las exenciones fiscales federales a una entidad de Falun Gong. Falun Gong es una práctica de meditación basada en los principios de verdad, compasión y tolerancia. Esta práctica está prohibida en China y se enfrenta a una brutal campaña de persecución impulsada por el Partido Comunista Chino desde 1999. Pero todos estos espías no están solos. China también está preparando una base de espionaje. Según un informe del Wall Street Journal de junio, China y Cuba llegaron a un acuerdo secreto para que el régimen chino establezca en la isla una instalación de entrenamiento militar. Ante esto, funcionarios estadounidenses advierten que la base podría dar a Beijing la oportunidad de estacionar tropas en Cuba e intervenir comunicaciones electrónicas de Estados Unidos. Luego de la noticia, la Casa Blanca reveló que desde por lo menos el año 2019 operan en Cuba, a solo 160 kilómetros de Florida, múltiples sitios chinos de recopilación de inteligencia. En una entrevista con CNN, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, apuntó a una reciente campaña de espionaje en la cual piratas informáticos chinos accedieron a los correos electrónicos de un grupo de altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el suyo. As it relates to the hack, I brought it up. I said, we know what's going on, that erodes trust. La secretaria señaló que habló con funcionarios chinos sobre el tema. And let them know that it's hard to build trust when you have actions like that. En el ataque informático, cientos de miles de correos electrónicos oficiales estadounidenses se vieron comprometidos. Diplomáticos de alto rango que desempeñan un papel fundamental en las relaciones entre Estados Unidos y China también acabaron en el punto de mira de los piratas chinos, entre ellos el embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, y el subsecretario de Estado para Asia Oriental, Daniel Kritenbrink. Según un informe de CNN, las bandejas de entrada de sus correos electrónicos pudieron dar a Beijing información sobre la estrategia de Washington para una serie de viajes previstos a China, entre ellos el del secretario de Estado Blinken. So anything that can be hacked will be hacked. El congresista Don Bacon publicó en sus redes sociales que fue informado por el FBI de que sus correos electrónicos personales y de campaña fueron hackeados en el transcurso de un mes este año. Bacon es un firme defensor de Taiwán y crítico del régimen chino. El hackeo chino se descubrió por primera vez en junio, más o menos cuando Blinken estuvo de visita en China.
Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Maestros del disfraz. Desde trajes de negocios hasta ropa deportiva para turistas, los agentes encubiertos chinos se esconden en todas partes y a plena vista. ¿Cuáles son sus tácticas y cómo se mezclan a la perfección en la sociedad estadounidense? Una de las formas es a través de supuestas comisarías. Miremos los detalles. En abril, el FBI detuvo a 2 personas por operar una comisaría secreta en nombre del régimen chino en el corazón de Manhattan. The secret police station appears to have had a more sinister use. El Departamento de Justicia calificó la comisaría como un puesto de represión transnacional de China, que entre sus objetivos estaba la intimidación a opositores políticos del PSC que viven en Estados Unidos. 2 miles from our office, just across the Brooklyn Bridge, this nondescript office building in the heart of bustling Chinatown in Lower Manhattan has a dark secret. Until several months ago, an entire floor of this building hosted an undeclared police station of the Chinese National Police. Now just imagine the NYPD opening an undeclared secret police station in Beijing. It would be unthinkable. Pero esto es solo la punta de un iceberg global de las operaciones del régimen comunista chino en el extranjero. El New York Post informó recientemente que, aparte de Nueva York, hay otras 6 comisarías chinas operando en Estados Unidos. Tienen su base en Los Ángeles, San Francisco, Houston, Nebraska y Minnesota. La organización Safeguard Defenders señala que hay más de 100 de estas comisarías chinas en el extranjero en 53 países. Otra de las estrategias de espionaje de China son los reporteros convertidos en espías. Esto viene de declaraciones de Chen Kai, un informante que solía trabajar como reportero para el periódico estatal del régimen chino, el Diario del Pueblo. Anteriormente declaró a NTD que un número significativo de periodistas de medios estatales chinos que trabajan fuera de China espían para el régimen. Los periodistas enviados al extranjero son principalmente de la agencia de noticias Xinhua del Diario del Pueblo. Una parte considerable de su tarea es en realidad hacer trabajo de inteligencia para el PSC. Chen afirma que muchos periodistas de los medios estatales chinos trabajan bajo las órdenes de los departamentos de inteligencia de Beijing. Las unidades de inteligencia chinas están muy involucradas en actividades fuera del país como periodistas del Diario del Pueblo o de la agencia de noticias Xinhua. Si ves a un periodista del Diario del Pueblo o de la agencia de noticias Xinhua, si se te acerca, tienes que pensar si es un agente de inteligencia. Así que los medios de comunicación chinos, los medios bajo la dirección del partido, no son puramente medios de comunicación. ¿Y con qué más nos encontramos? Otro método de espionaje chino tiene lugar en los campus universitarios y se promociona como intercambio cultural. Se llaman Institutos Confucio, financiados por China, son conocidos por difundir propaganda estatal de su país para proyectar un poder blando sobre Estados Unidos. También son fundamentales para ayudar al régimen a robar tecnología e investigaciones estadounidense. El FBI afirma que China roba cada año propiedad intelectual estadounidense por valor de $600.000 millones. La tasa de mortalidad de COVID-19 en China vuelve a aumentar. Organismos de control de enfermedades del país advierten que el virus se está imponiendo y que muchos ciudadanos se están infectando por tercera vez. Veamos más de cerca lo que está pasando. Una variante de COVID-19 llamada EG5 se está propagando por partes de China. Muchas personas se están infectando por tercera vez en una tercera ola, así que si van al hospital o a algún lugar concurrido, les recomiendo usar barbijo. En los últimos 2 meses también aumentaron las muertes relacionadas con el virus. Esto genera especulaciones sobre quiénes corren más riesgos. Tengo varios amigos que se infectaron por tercera vez
tanto personas mayores como jóvenes, y el virus afecta a todas las edades por igual. Mucha gente, como yo, piensa que este asunto del COVID-19 es cada vez más leve, pero no parece ser así. Entre los casos de infección más notables se encuentran miembros del Partido Comunista, incluidos altos funcionarios, ejecutivos, académicos de élite y funcionarios judiciales. Según fuentes públicas, más de una docena de profesores de conocidas universidades de China murieron a causa del virus en tan solo 2 semanas. La mayoría de ellos fueron descritos como miembros de élite del Partido Comunista en sus obituarios. La variante también amenaza a las fuerzas del orden del país. Al menos 2 docenas de policías murieron en agosto. Muchos eran de mediana edad y el más joven tenía solo 23 años. La mayoría eran jefes de policía. Informes recientes hablan de declaraciones del fundador de Falun Gong, el señor Li Hongzhi, en relación a la pandemia en China. En 2020 dijo al Epoch Times: "Pero el actual virus del PSC, neumonía de Wuhan, este tipo de epidemia tiene un propósito, tiene un objetivo, y por eso viene. Ese ha venido para eliminar a los elementos del partido perverso y a la gente que va junto con el perverso Partido Comunista Chino". El término virus del PSC se refiere a la infección que causa el COVID-19. Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una disciplina arraigada en creencias tradicionales chinas y enseña los principios de verdad, compasión y tolerancia. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.